Tengan ustedes un buen día. Mi nombre es Natalie Merchant, hago parte de la Universidad de EXTI. Hablaremos sobre los parámetros del diseño. Estos parámetros sirven para la estructuración de las organizaciones, permitiéndonos una consistencia interna y externa para la efectividad de esta en el entorno. Para los parámetros de diseño de puestos, hablaremos en primera medida sobre la especialización, que hace referencia a la cantidad de funciones de un determinado puesto de cualquier área de la empresa y el control que el colaborador tiene sobre estas funciones. Es decir, los puestos de trabajo se especializan en dos dimensiones. El primero es su ámbito o amplitud del puesto, es decir, cuántas tareas y funciones distintas comprende cada uno de los puestos. Y en segunda dimensión tenemos la profundidad del puesto y control sobre el trabajo, especialización y ampliación vertical. Para la especialización horizontal del puesto tenemos como objetivo principal la incrementación de la productividad de la organización por medio del desarrollo de la experiencia. Es decir, si el colaborador es capaz de desarrollar más destrezas cuando es especializado en una tarea, asimismo ahorra tiempo perdido de cambiar de una función a otra. Es más fácil conseguir una persona que se adapte y se ajuste a una tarea o a pocas. En otras palabras, la productividad aumenta porque el colaborador pone toda su atención a esta tarea en particular que se debe cumplir. Por otro lado, tenemos la especialización vertical del puesto. Esta especialización separa la realización del trabajo y la administración de este a medida que el puesto se amplía verticalmente. Deben llevar el control de la actividad o tareas y toman decisiones. En la ampliación del puesto se le permite al colaborador de forma horizontal realizar diferentes tareas relacionadas con los productos o servicios. Por ejemplo, intercambiar tareas con sus compañeros para que éstas funcionen de manera más variada. Pero si lo vemos de una manera vertical, el colaborador no solo realiza más tareas, sino que adquiere más control sobre las mismas. Stutz Terkel habla en su libro de lo que para uno es grandioso, para otro es veneno, lo que significa que para muchos trabajadores que realizan las mismas funciones les gusta y aman su trabajo, pero para pocos es aburrido y no tiene sentido. Generalmente, para las personas que llevan mayor tiempo en sus funciones y les colocan tareas diferentes, pierden el interés laboral. Pero para hoy en día, las personas que tienen un puesto mayor con una mayor especialización o complejos no suelen quejarse de la rutina, por el grado de concentración y habilidades requeridas para el desarrollo de estas tareas o actividades que los mantienen motivados. Para una conclusión, los puestos más especializados son los que no son cualificados, que corresponden al núcleo de operaciones y a las unidades del staff, mientras que los cargos profesionales del núcleo y del staff son de especialización horizontal y los puestos directivos no están especializados horizontalmente, pero algunos en esta red de especialización vertical dependen de su jerarquía. Para mayor comprensión veremos la siguiente tabla. Como siguiente vemos el parámetro de formalización del comportamiento, donde vemos el parámetro de la organización que se ejerce sobre el control del comportamiento de sus colaboradores. Entre más sencilla sea la función, será más fácil la formalización. De acuerdo a esto tenemos, según el puesto, la organización de una serie de características del comportamiento al puesto, es decir, documenta la descripción de dicho puesto donde el colaborador recibe instrucciones de los pasos y procesos que se debe realizar en este puesto. Tenemos también según el flujo de trabajo, donde la organización puede incluir las características del trabajo en vez del puesto. Para un último tenemos la formalización según las reglas. La organización puede establecer una serie de reglas y normas para todo tipo de contextos. Acá se especifican quién puede y quién no puede y cómo se deben realizar las funciones. Como tercer parámetro del diseño de puestos tenemos la preparación y adoctrinamiento, los cuales hacen parte de unos requisitos necesarios para la ocupación de un puesto determinado. La organización define las cualidades y conocimientos que debe tener el candidato para dicho puesto y las normas que debe presentar, como por ejemplo el proceso de reclutamiento o de selección. A continuación veremos los parámetros de diseño en la superestructura, donde identificaremos de qué manera se pueden agrupar los puestos en unidades y cuáles deben ser sus dimensiones. Establecemos la agrupación de unidades. Mediante este proceso se instaura al sistema la autoridad formal y se realiza una jerarquía de la empresa, el resultado de un proceso de agrupación de unidades que se ve reflejado en los organigramas. Los puestos individuales se agrupan en unidades de primer orden. Estos se reúnen a unidades mayores y así progresivamente, hasta abarcar la totalidad de la organización. Los puestos que se surgen a partir de esto es la división del trabajo, donde el rediseño de la estructura se inicia en sentido descendente y cuando cambia el núcleo de operaciones surge en sentido ascendente. Tenemos según los conocimientos y habilidades. Por consiguiente, según el proceso de trabajo y la función, donde se agrupan las funciones básicas de las organizaciones, como producción, ventas, finanzas, entre otras. Tenemos según el tiempo, donde el personal se organiza por turnos debido a que en algunas unidades se realiza el trabajo en distintos tiempos. También apoyamos el output o producto.
Las unidades se forman dependiendo de los productos que se realizan o los servicios que se ofrecen. Siguiente, tenemos los clientes. Las unidades se generan a partir de lo que las organizaciones realizan para los clientes. Y por último, tenemos la zona geográfica o por territorio. Cuando la organización tiene operación en diferentes zonas, se forman distintos grupos. A continuación, vemos los mecanismos de control o coordinación, donde en primera medida tenemos, entre mayor sea la normalización para el control, mayor es el tamaño de la unidad, donde la directa supervisión disminuye porque todos sus procesos están formalizados, sin embargo, los subordinados no se verán en un control directo, sino de algo más sutil. Como segunda medida tenemos, entre mayor sea la adaptación mutua, menor es el tamaño de la unidad, donde es necesario tener poca gente en la unidad para garantizar una interacción cómoda. Se necesita la adaptación mutua debido a las interdependencias entre tareas complejas. Como podemos ver, encontramos una estructura alta, vertical, cuyas características son las unidades son pequeñas, el ámbito de control es estrecho, la información vertical se interrumpe, alta cadena de autoridad, la supervisión es muy estricta y sus empleados están desanimados. Por otro lado, encontramos la estructura plana de manera horizontal, donde las características se encuentran en las unidades siendo grandes, el ámbito de control es amplio, permite diálogos y consultas, la cadena de autoridad es estrecha, poca presión de supervisión y autonomía en los empleados. Como podemos ver, hablaremos sobre el diseño de vínculos laterales, donde la superestructura no solo necesita vínculos verticales sino laterales, y para esto hablaremos de los sistemas de planificación y los dispositivos de enlace. En cuanto a los sistemas de planificación y control, se utiliza para la normalización y formalización de los resultados de la organización. La planificación permite saber a dónde quiere llegar la empresa y permite controlar los resultados, además de que determina quién, cómo y dónde se hará la planificación. Y determina, además de esto, la normalización de la calidad, precio, cantidad, tiempo de los productos y corroborando si se ha verificado, por medio de un control de rendimiento general y la normalización de los productos. Para los dispositivos de enlace, la supervisión directa y los tres tipos de normalización son escasos para tener la coordinación necesaria de una organización. Por eso se recurre a una serie de mecanismos ya usados para impulsar la adaptación mutua dentro de las unidades. Tenemos puestos de enlace, grupo de trabajo y comités permanentes, además de directivos integradores y estructura matricial. Encontramos una estructura decisoria, donde la descentralización es horizontal y vertical. En la vertical encontramos que se delega jerárquicamente su poder de decisión, donde se desencadena la descentralización selectiva y la paralela. Luego encontramos la horizontal, donde puede ser formal e informal, que se difunde fuera de la línea jerárquica entre los operadores analistas y el personal de apoyo. De esto se desencadena el poder estar en manos de un solo colaborador debido al cargo, poder pasar a los pocos analistas de la tecnoestructura, poder pasar a los del staff de apoyo y analítico y finalmente poder pasar a todos los colaboradores. Tenemos los tipos de descentralización. Del tipo A tenemos centralización vertical y horizontal. El poder de decisión está en manos solamente del directivo. Del tipo B, descentralización horizontal selectiva, normaliza los procesos del trabajo. Del tipo C, descentralización vertical paralela, la mayor parte del poder formal es delegado a los directivos. Del tipo D, descentralización selectiva vertical y horizontal, la vertical es delegada a las constelaciones de trabajo y la horizontal a los del staff. Por último, del tipo E, descentralización vertical y horizontal, el poder de decisión se consolida en el núcleo operacional. A partir de las configuraciones tradicionales, encontramos que son sistemas formados por la unión y el agrupamiento de los parámetros del diseño, los mecanismos de coordinación y los factores de contingencia. Enlazado a esto tenemos la estructura simple, donde las empresas son pequeñas o familiares con una organización plana y la toma de decisiones son flexibles y rápidas. Contrario a esto tenemos la burocracia maquinal y profesional, donde si analizamos hay hoteles, cárceles o fabricantes de automóviles que tienen de cierta manera una estructura muy similar y que su trabajo es rutinario y repetitivo. La comunicación es formal y no hay motivación para sus trabajadores en cuanto a realización de sus tareas. Hay mucha especialización horizontal y vertical. Tenemos la forma divisional, donde su estructura es superpuesta, por esto su coordinación es la normalización de los productos. A raíz de esto tenemos la forma integrada, la de subproductos, la conglomerada, la de productos relacionados. Adicional y por último tenemos la adocracia, donde se reconoce la innovación sofisticada
capaz de integrar expertos distintos para la formación de un equipo de trabajo o proyectos adecuados sin restricción. Encontramos la administración y la operativa, donde la administración realiza proyectos para el funcionamiento y la operativa se encarga de la innovación y solución de los problemas con los clientes de forma creativa. Para concluir, tenemos configuraciones no tradicionales, donde hay muchas organizaciones que se preocupan por su mejoramiento continuo y la evolución tecnológica, con el fin de adaptarnos al cambio en cuanto a la globalización. Así, se plantean modelos para entender de una mejor manera el funcionamiento de una organización, anticipándose a comportamientos futuros y problemáticas de mayor riesgo. Encontramos la organización en red, la cual es una organización conformada por la complejidad y competitividad de hoy en día en el entorno en que se exige, simplificando su tamaño para funcionar por el medio de unidades o divisiones empresariales. Como ventaja es el permitir que la empresa se concentre en las actividades que mejor realizan y controlar las demás actividades faltantes de otras empresas. Esto es beneficioso para la organización, pero no para sus colaboradores. Por último, las empresas multinacionales son un ejemplo. Ellas adoptan la organización en redes para posicionarse en el mundo. Frente a esto, encontramos la modularidad que establece alternativas en las áreas o procesos de la organización, además del sistema celular que establece la unión de los procesos y arreglos de productos o servicios. Siguiendo con la organización virtual, encontramos que se realizan alianzas temporales con otras compañías o empresas independientes para el alcance de los objetivos o funciones temporales con más compañías para el alcance de los objetivos o las funciones. Esto hace a la organización competitiva para su crecimiento de productividad. La mayoría de personas actualmente desean trabajar virtualmente, ya que sus beneficios participan de forma positiva frente al estrés por el cumplimiento de horarios, el tráfico y gratamente el ahorro de los gastos. Tenemos la organización celular, que se entiende que las células de los organismos vivos poseen características fundamentales de la vida y su actuar para poder ser de manera independiente, es decir, satisfaciendo una sola necesidad y un conjunto con demás células, realizan funciones complejas y superiores. De esta manera entendemos y comprendemos una serie de empresas que funcionan de manera individual pero vinculadas por el mismo o los mismos intereses en común. Siguiendo nuestra cadena tenemos la organización postmoderna, donde los pensamientos e ideas cortas sobre las organizaciones se sabe que las configuraciones tradicionales veían al hombre o al colaborador como una parte más de la empresa, pero no como un ser humano. Nietzsche y Heidegger son los autores de este nacimiento, el cual permite ampliar las ideas sobre estructuras actuales. El gran aporte fue mostrar a las empresas la economía y los servicios actuales que la sociedad necesita, como generar más servicios e información, como por ejemplo tenemos a Google y tenemos a Twitter. La organización inteligente es una configuración estructura unificada, con una capacidad de construir permanentemente la filosofía organizacional y procesos que permiten acelerar el aprendizaje organizacional, permitiendo estar en el mercado competitivo. Los colaboradores son responsables y autónomos en sus funciones, son estructuras horizontales, teniendo la preparación para fortalecer los conocimientos y habilidades para el desarrollo de funciones. Aunque los colaboradores puedan presentar propuestas, deben darlas a conocer a la organización para ser debatidas y tener un trabajo en conjunto. Como ejemplo tenemos a América Móvil y a Apple. Por último tenemos la organización que aprende. En esta tenemos el pensamiento creativo de los colaboradores por medio de su entorno laboral flexible y abierto. Tienen relación con una organización inteligente seguido al conocimiento, teniendo cada colaborador una solución a posibles problemáticas actuales o futuras. La organización que comprende es aquella que busca la creación de su propio futuro. Además, y por último, tenemos que la organización no tiene jerarquización, permitiendo un aprendizaje donde los colaboradores pueden expresar y darse resultados que benefician a la organización. Tenemos pensamiento sistémico, dominio personal, modelos mentales, construcción de visiones compartidas y aprendizajes en equipo. A continuación encontrarán la bibliografía. Muchas gracias por su atención y compromiso. Recuerden que mi nombre es Natalia Merchant.